relación laboral, a fuerzas hay un trabajador y hay un patrón. Los ingresos, porque son ingresos, lo único que se puede asimilar a salarios se refiere a todos aquellos que no tienen una relación laboral, es decir, no hay subordinación, no hay dependencia económica y no hay un horario fijo de trabajo. Eso no se cumple ninguna de ellas. Pero hay el creativo, ya ni creativo, porque esto lo escuchan que otros lo hacen y también lo quieren hacer. Lo que no les dicen es que la ley del impuesto sobre la renta no define la relación laboral, ni la limita, ni nada. Lo único que hace es dar una opción para retener el impuesto y nada más. No hay que ir más allá. Pues como cosas como estas, tan simples, que se supone no cuesta nada, son las que todavía se siguen manejando. Y todavía en esos tiempos que me tocó a mí de estudiante y al mismo tiempo auxiliar contable, estoy hablando de por allá de 1994-95 cuando empecé, y ya tiene un ratito. Yo conocí en la misma escuela un compañero que a la larga se convirtió en parte de mi familia, es mi compadre, del cual le aprendí mucho. Sí, hagan de cuenta que me enseñó mucho más que mis maestros, porque él ya estaba trabajando, ya tenía experiencia, él entró a la universidad ya con un nivel técnico de contaduría, entonces pues no necesitaba mucho para empezar a trabajar, ya tenía las nociones, así que era de la gente que más experiencia tenía entre mis compañeros. Pues bien, uno de los detalles que yo vi con él es que cuando se trataba de comprobar gastos para empresas que tenían así muchos problemas para comprobar, ya saben, las empresas, incluso las pequeñas o medianas, más las pequeñas, el dueño cree que también es dueño de la empresa. Él es dueño de sus acciones y las acciones son dueños de la empresa, para especificar. Pues bien, creen que es una extensión de su negocio y en realidad sí lo es, sí, pero hay que seguir criterios, normas y la ley, que no se nos vaya. Pero como son empresas chicas que después crecen, pues crecen sin saber lo más mínimo. Él ayudaba mucho a las empresas de esta manera. Él conseguía facturas. En su momento nadie se imaginaba que iba a haber esto de la facturación electrónica, así que él tenía muy abierto, muy fácil conseguir facturas, las compraban y después llenaban gastos. Así se justificaba mucha de la entrada de dinero en efectivo a través de comprobantes fiscales, pero de esos documentos que en su momento había, y genuinos, sí existían los comprobantes con todos los requisitos fiscales. No sé si eran empresas fantasmas, que lo más seguro eran empresas fantasma. Pues bien, estos comprobantes eran comprados, obviamente, y este chavo era de los más colmilludos, por decirlo así, es de los que sabían más trucos. En su momento a él lo reconocían como un buen estratega, como un contador, así como que el que va a tener un buen futuro como asesor de negocios, porque en su momento así eran las cosas. No es que no se tuviera mayores conocimientos para planear, más bien que eso era lo más fácil. Y como para nosotros que no sabíamos mucho de la carrera, recién empezando y todo, pues decíamos, órale, sí, se la sabe. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de algo. Si para ti eso es planear, pues que es mal andas, yo creo que ni siquiera necesitas la escuela. Y es al nivel de esos trucos, porque ni siquiera son estrategias, soluciones improvisadas, de que, por ejemplo, lo clásico, y eso lo hemos hecho todos, yo me incluyo, mete una declaración complementaria y después vemos, una normal en ceros, y después metemos a la complementaria mientras vemos cómo lo arreglamos. Juntar dinero, porque a lo mejor es porque no hay dinero, entonces mándalo en ceros y después la corriges. Digo, pero entonces, ¿para qué estudias tanto si al final vas a hacer eso? Y eso es tu estrategia.
o tu solución. Afortunadamente ahorita ya hay candados, uno de ellos es la jurisprudencia que nos dice que si metes una declaración en cero, si en realidad sí tenías a pagar, eso se considera un delito, entre otras cosas, ¿no? Pues bien, volviendo a este punto, era tan fácil aquel entonces, no es que estuviera permitido, no, nunca había sido permitido que se traficara con esos comprobantes, la venta de facturas. ¿Por qué? Porque las leyes en su momento, como es ahora, salvo lo de las disposiciones expresas, pero en su momento las operaciones estaban reglamentadas, legalizadas de tal forma que se entendiera que la operación que estaba realizando era correcta y era existente. ¿Por qué? Porque pues, te pedía el comprobante físico, traspaso bancario o el cheque, a lo mejor hasta que tuvieras el estado de cuenta de la descarga del cheque, que el comprobante fiscal digital estuviera en original, con todos los requisitos fiscales y demás, todo. Y entonces pues se entendía, ¿no?, que era una operación genuina, pero que no entendía la autoridad o no sabía cómo buscar al que hace operaciones falsas. Y eso no es nuevo, esto ha sido desde siempre. Un problema que hubo hace unos años es que había gente que incluso podía pedir devoluciones de IVA. Cuando antes de que entrara la mecánica de IVA efectivamente pagado, que eso fue por ahí del 2002, que incluso hubo un ejercicio montado, antes de eso el IVA era el facturado, o sea, el IVA trasladado por mis facturas emitidas contra el IVA acreditable por mis facturas recibidas, y así se determinaba el IVA del mes, bueno, del periodo, porque en su momento el IVA también era a cuenta del ejercicio. Después vino el cambio en 2002, una transición, y se convierte en IVA definitivo, en impuesto definitivo. Ya vino algunas modificaciones, adaptaciones y demás. Pero aquí mucha gente lo que hacía era eso, conseguir facturas, y creían que con esto del flujo de efectivo, o más bien el cobro efectivo, pago efectivo, se iba a restringir más. ¿Por qué? Porque como ya van a pedir requisitos para comprobar el IVA que pagabas, entonces era más difícil que la gente metiera comprobantes para pedir una devolución de IVA inexistente. Los que lo siguieron haciendo, la mayoría ya no era para solicitar devolución de IVA, sino más bien para que se pudiera disminuir los gastos. Se fueron más por lo de las deducciones. Y si había IVA a favor, lo preocupante era no pedir la devolución, sino más bien irlo acreditando o compensarlo. Y así era menos problema, porque devolución implica que la autoridad te revise en muchos casos. Pero si vas al acreditamiento o la compensación, pues ya la autoridad no se siente tan lesionado porque no desembolsa. Deja de percibir, pero no retira dinero de las arcas. Entonces esa práctica fue muy común. No quiero decir que todo el mundo lo hiciera, pero la verdad es que yo hasta ahorita no he tenido que hacer algo así. No lo he tenido que hacer. ¿Que conozco aquí? ¿Quién lo hizo? Sí. Pero pues también hay que invertirle. Bueno, en su momento, porque hasta los comprobantes, si los querías conseguir, pues tenías que invertir, comprarlos, eso es gastar dinero. ¿Y cuándo lo ibas a reponer? Y ahí el problema. Entonces, pues no, a mí no me tocó hacer nada así, pero sí sabía que era algo que algunos contadores hacían. Entonces, una persona que se ponía a hacer eso, y en aquel entonces, y lo hacía, era así como que un buen fiscalista. Imagínense cómo estaban las cosas. Entonces, esto no es nuevo. Hoy, a partir de la reforma del 2014, la autoridad creó como uno de sus últimos recursos la necesidad de emitir un criterio de tal forma que se buscara que la gente tuviera candados para no comprobar comprobantes fiscales que no estuvieran respaldados. Realmente ya no se usan, porque ya no se podría falsificar los comprobantes. Deben de ser reales, deben ser genuinos, no como antes que habían facturas falsificadas.
realmente no, a lo mejor hasta ni existían las empresas, las facturas eran nada más para tener el comprobante físico. Hoy el comprobante físico ya saben que no nos sirve, pero el comprobante fiscal digital tiene toda la cadena y todo esto para amarrar al emisor con el comprobante. Entonces es difícil, es casi imposible que haya un comprobante fiscal digital falsificado. Puede haber otras cosas con los comprobantes, problemas, por ejemplo, que te emiten un comprobante y después lo cancelen y no te avisen, tú no sepas, todo ese tipo de cosas, pero como tal, la falsificación pues ya no hay. Que tú puedes decir, oye, encontré un comprobante fiscal digital mío, ¿por qué no emití? Y resulta que alguien lo hizo porque tenía tu sello digital, tu firma electrónica. Acuérdense que una de las características de la firma electrónica es el no repudio. Entonces, si existe un comprobante fiscal digital sellado, es que tú lo emitiste. Y si tú dices, no, pero yo no lo hice, alguien usó mi firma, pues sí, pero la firma es tuya. Y si la firma es tuya y tú por algo no tienes esa firma bien resguardada, tú eres responsable. Se entiende que tú emitiste un comprobante. Entonces, sí es genuino, no es falsificación. Existen esos comprobantes, pero aquí el detalle es que ya no se ha ido la gente que se dedica a esto o que lo ha hecho a pedir comisión por vender los documentos. Más bien lo han hecho como para comprobar gastos y ahora sí tiene que haber un traspaso de dinero. Ahora sí, porque como está muy vinculado, sí se tiene que comprobar la erogación. Por ejemplo, si yo quisiera acreditar un IVA de un comprobante que compré, pues obviamente, ¿cómo lo voy a hacer? Pues tiene que haber un traspaso. Entonces mando el dinero y después veo cómo lo recupero. Hay otros mecanismos, ¿no? Otras estrategias de que yo pague y regrese el dinero sin necesidad de hacer una contraoperación. Pero bueno, así es, esa es otra salida. Y la autoridad lo que dice es esto: es fácil entender cuando alguien hace operaciones inexistentes. Lo difícil es cómo amarrarlo. O sea, cómo la autoridad te va a decir, está prohibido vender comprobantes fiscales digitales, comercializar, enajenar esos comprobantes. Pues sí, pero es como decir, te estoy acusando de algo que ni sé qué vas a hacer. Entonces, la autoridad busca mecanismos para que se pueda dar, aunque no se pueda al 100%, pero sí es una manera de vigilar, de buscar, de cazar a todos aquellos que emiten comprobantes fiscales digitales por una operación que realmente no van a hacer, sino más bien para comprobación de gastos y diluir el impuesto, que eso también está mal, ¿no? No es éticamente lo correcto, pero así el detalle es que ahora, como está muy amarrado, entonces la operación es un poco más complicada porque hay que meter dinero, comprobación y demás. Por eso es que está un poco más anclado a que la operación sea correcta, pero no está exento de algunos movimientos. Por ejemplo, si yo te doy un comprobante y tú te dedicas a la compraventa de artículos terminados, el que sea, ¿cómo compruebas? Compras, ¿sí? Que compras un inventario o un lote de producto, pero lo comprobaste con una factura, sí, y el producto. O sea, si te hicieron una revisión, viene el inventario, ¿dónde está lo que compraste? Pues que compré la factura. Híjole, eso se podía antes. Y ahora ya es más difícil. De por sí esta operación es así, es difícil. ¿Cómo si lo que hiciste fue comprar el comprobante? ¿Cómo le haces para demostrar que el producto lo compraste, que lo tienes? Ahora, ni modo que digas que lo vendiste, porque entonces estarías afirmando que tienes ventas, y si no están realmente registradas, acuérdense que también las ventas no registradas les pegan en los dividendos fictos. Entonces, por un lado puede ser una solución momentánea, pero eso les puede crear un problema de otro tipo. Ahora bien, ¿cómo se podría facilitar a alguien que quisiera vender comprobantes? Pues
bajo el concepto de algo que no tenga que comprobarse tangiblemente o que no fuera fácil. La prestación de servicios, por ejemplo, la asesoría. Entonces yo te digo que te facturo asesoría, no necesito entregarte un producto, la asesoría fue lo que yo te aconsejé, ¿no? Entonces de ahí es un poco más fácil disfrazar la operación, que en realidad es una venta de factura. Si yo te digo, o más bien tú me solicitas un comprobante para es el último que necesitas para comprobar deducciones, te digo, está bien, te lo emito, pero te cuesta dinero, te cuesta una X comisión, ok, me la pagas. Y ahora, para perfeccionar el acto, pues ya lo emito el comprobante por concepto de asesoría. Yo no necesito comprobar que te vendí algo, te presté un servicio. Entonces, al no haber una enajenación, pues no hay un artículo, mucho menos decir de dónde lo saqué. Pero sí hay una operación de asesoría, pues como la autoridad demuestra que no es, que en realidad no existió, y si me quiere dar la carga de prueba, pues no tengo manera de comprobarlo, pero tampoco tiene manera de rebatírmelo. Por lo tanto, esta operación es un poco más sencilla para realizar, y entonces se puede, aquí no digo que se debe hacer, es otra cosa, no lo hagan, pero esa es una manera que muchos utilizan para traficar con comprobantes fiscales digitales. Yo te emito el comprobante, me das la lana y después te la regreso sin otra comprobación, ¿ok? Me das una parte para el impuesto que se debe de comprobar. Entonces aquí se cierra este pequeño ciclo, mal ciclo, pero es lo que se hace, lo que muchos hacen. Eso es lo que la autoridad ha estado tratando de frenar, de poner candados para que no tengan facilidad de volverlo a hacer. De quien lo haga, pues mejor se dedique a otra cosa, ¿no? Ok, pues nos vamos a ir a la primera pausa musical, y esto es La Velada Fiscal, con el día de hoy, tráfico de comprobantes fiscales digitales. Tenía amigos, eso sí, muy buenos en materia fiscal. Ellos sí vendían los comprobantes, pero tenían manera de hacer un círculo. O sea, se abría la operación, le daban la vuelta a la operación, movían el dinero internamente. Y hasta eso, digo, estoy hablando de compañeros de escuela que mucho tiempo se la pasaban leyendo la ley, se actualizaban constantemente, y ellos tenían mucha técnica, mucha mecánica como para que se pudieran establecer estrategias que pudieran también hacer que la gente tuviera mejores recursos. Digo, si lo que la autoridad no te prohíbe, tú lo puedes hacer, pues entonces lo haces. Pero, ojo, siempre toda estrategia debe estar respaldada de un fundamento, un buen fundamento que les dé luz a cualquier técnica, cualquier salida, cualquier estrategia. Todo lo que ustedes quieran hacer debe de estar respaldado en la ley, en la que sea, y más en materia tributaria. Ustedes no pueden decir, ¿sabes qué? Yo lo escuché, incluso si lo dice el que les aconseje algo, ¿no? En el periódico, aun cuando sea el mismísimo Aristóteles Núñez, si no está en ley, no es aplicable. Entonces lo importante es que haya un fundamento para todo lo que ustedes quisieran hacer a fuerzas. Por mucho prestigio que tenga el que lo diga, si no tiene fundamento, que es susceptible hasta de equivocarse, entonces no es válido, es algo poco aplicable. De hecho, yo como asesor de negocios, porque yo no me llamo fiscalista solamente, solo fiscalista fui hace algunos años. Ahora, además de fiscalista, domino muchas áreas, y una de las cosas que yo he aprendido es que la ley siempre va a estar respaldando todas las operaciones. Principios de derecho que se aplican siempre. Primero, yo siempre lo pongo: lo que la ley no distingue, yo no lo tengo por qué distinguir. Es el primero. El segundo, cuando la ley es clara, no hay lugar
a interpretación. Es decir, lo que la ley ya te dijo, no le busques por otro lado. Por ejemplo, aquellos que están tan esperanzados en vender cursitos donde te dicen que con la ley de ayuda alimentaria vas a hacer crecer tu empresa. Mentira, eso te puede ayudar para que un poco beneficies al trabajador. Y tú como patrón pues tengas de alguna manera la forma de deducir. Y no necesariamente va a ser así. El chiste es que te puede ayudar un poco a hacer más barata la carga remunerativa al trabajador. Pero con esto, la empresa no va a crecer. Entiéndelo. La planeación va más allá de esto. Explicación y detalle de por qué se quiere emitir o modificar un artículo de una ley. Por eso es que no lo van a encontrar al 100. Y aquí, este es otro ejemplo del por qué en el caso de del freno al tráfico de facturas, no puede decir, está prohibido la venta de facturas si la operación no existe. No lo va a decir así, porque textualmente no lo pueden hacer. Tienen que buscar la manera de hacer que el que encuadre en esta operación se aplique esta prohibición o el castigo. Acuérdense que las leyes no son como nosotros quisiéramos. ¿Cómo? Pues que no nos va a decir a punta y letra lo que nosotros quisiéramos. Hay de hecho tesis que dice que las leyes no son diccionarios. Es más, códigos penales, locales y demás, no te dicen está prohibido robar, está prohibido matar, está prohibido quitar, está prohibido golpear. No te lo dice así, pero sí te dice que en el caso de que hagas un acto como este, esos que le menciono, serás sujeto a una sanción. Entonces, con eso lo que se entiende es que no lo debes hacer, porque si lo haces, serás castigado. Ese es el detalle del por qué las leyes son así. Y dice aquí también, como para meter este freno al tráfico de comprobantes, porque esto sí vino en la exposición de motivos, búsquenlo y ahí va a venir la explicación. Dice así textualmente el 69b del código: cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Fíjense, aquí es donde nos dice, si no tienes los medios para realizar la operación, es decir, no tienes mercancía ni dinero como para comprar esa mercancía y no la tienes para vender, es una operación simulada. Si no tienes los activos para producir, entonces es una operación simulada. Si tú no tienes el personal que haga, por ejemplo, las ventas, la prestación de servicios, la producción, demás, entonces tampoco tienes una justificación para el comprobante fiscal digital. Esa es la manera en que la autoridad está colocando estos frenos, que no todo se va a encuadrar, aun cuando lo haga, aun cuando en realidad esté emitiendo comprobantes, no apócrifos, los esté vendiendo. No siempre se va a cuadrar al 100% dentro de ese texto de la ley. Yo lo vi, por ejemplo, en el trabajo. Nos tocó ver un poco acerca de una constructora. Había un poco de esas operaciones. Otra fue una tienda departamental. En las tiendas departamentales también son mucho de contratar a través de personal de outsourcing. Entonces, ¿quién sería el obligado a demostrar que tiene con qué? Pues la empresa de outsourcing, ¿no? La empresa de outsourcing tendría que comprobar. Bueno, fíjense, porque eso tiene
un doble problema. Y recordando esto que dice el texto del 69B del código, dice que se presumirá inexistente la operación. Entonces, ¿a quién están afectando? Yo creo que a ambos, pero el que desembolsa el dinero es el que verdaderamente pierde. Entonces, ¿quién tendría que justificar esa operación? Pues obviamente que el que paga, el que recibe la operación, o sea, el que compra, al que le prestan el servicio personal o lo que sea, pero tiene que ser la persona a nombre de quien va el comprobante. ¿Por qué? Porque en el caso de la persona que lo emite, generalmente es una empresa que se creó para eso, expresamente para vender los comprobantes y para no involucrar a la otra empresa, es decir, los accionistas de otra empresa, pues la abren sin personal, no tienen personal que haga las cosas, no tienen realmente activos, es más, no tienen ni una oficina propia, usan un domicilio fiscal X, el que sea, pero realmente van a ese domicilio y pues la empresa ni está, es el domicilio de otra empresa. Y obviamente son los mismos dueños, pero le hacen al tonto y dicen, pues no, aquí no es, no los conozco y demás. Pues eso es precisamente lo que está pasando. Como la autoridad sabe que estas empresas en su mayoría son creadas para esto, obviamente expresamente y con cuidado de evitar una situación así, crean empresas sin nada, para que en algún momento pues no tuvieran nada que pudieran perder. Una empresa con activos, los activos se pueden convertir en garantía de pago. Cuentas bancarias, cuentas corrientes, documentos por cobrar y demás, todo eso se puede convertir en garantía. En cambio, una empresa que no tiene activos, no tiene nada, no tiene ni un local, una empresa que no tiene nada, ¿de dónde va a tener la autoridad para para fiscalizarla? Inmediatamente vacían las cuentas y se queda sin nada la autoridad. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues no ir contra el que emitió el comprobante, que realmente es el que está haciendo la peor parte, sino con el que le está comprando, con su cliente, que es la empresa, por confiar. Entonces, si la autoridad me dice tu comprobante es falso, por lo tanto la operación es inexistente, pues el que me emitió el comprobante pues no tiene problema, pues ya le pagué, pero yo sí tengo el problema, porque ahora tengo que ver cómo compruebo que estas operaciones realmente las hice, pero ya pagué y el dinero ya no lo tengo. Entonces, si me devuelven, si ya no hago nada para comprobar esta operación, pues el dinero ya lo perdí, esta empresa va a desaparecer. Me quedo con los comprobantes fiscales digitales, pero no tienen respaldo y la autoridad los invalida, y yo me quedo con el problema. Dice aquí, en este supuesto procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través del su buzón tributario de la página de internet del servicio del SAT, así como mediante publicación en el diario oficial. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Aquí el problema va a ser cómo hace la autoridad para detectar que una empresa emite comprobantes fiscales digitales de regalo. Bueno, no de regalo, sino sin respaldo, sin justificación, más bien como venta. ¿Cómo haría? Pues tiene medios, ¿no? Pues pon una revisión, una visita domiciliaria y ya se dan cuenta que, ¿sabes qué? Esta operación no existe, por lo tanto no hiciste ninguna compra. Es difícil identificar a los dueños de la empresa que emiten comprobantes falsos. Bueno, no falsos, sino que venden los comprobantes, porque andan de un lado a otro. Ya les cayó la autoridad, sacan las cosas y se van para otro lugar. Mientras, al que es más fácil fiscalizar es al contribuyente. Invalida la operación y la carga de pruebas se le deja a él para que él compruebe que en realidad sí se realizó la operación. Y está un poco complicado para que la persona sale perdiendo. Ahora, es fácil entender que si tú aceptaste una operación así, tú eres responsable. Ya no hay manera de que digas, es que me prometió que todo esté correcto, que no iba a pasar nada y que me asegurara que no tendría problemas con la autoridad. No, pues el simple hecho, por simple sentido común, tú entiendes bien que si
estás haciendo una operación inexistente y consigues comprobantes, pues es algo que no está permitido ni por la ley ni por la autoridad. Por lo tanto, no hay justificación. Si la autoridad te llega, te audita y te revisa y encuentra esos comprobantes fiscales que en realidad no están respaldados con nada, la autoridad inmediatamente dice, ¿sabes qué? Tú estás comprando comprobantes fiscales indebidamente. Con esto, el contribuyente es el que carga con el problema. El otro, el que me vendió la factura, se da la fuga y se va a otro lugar a seguir vendiéndolo. Mientras donde yo estoy, pues ya no puedo hacer nada, y al que agarren es a ti como contribuyente, el que tú que compraste el CFDI, que no te sirve, pues ahora ya lo pagaste, pero tienes otra contingencia. ¿Qué pasa si la autoridad me revisa? Pues bien, esto sí es cierto que amerita la defensa. ¿De qué forma? No está, ahora fíjense, hace poco se emitió un comunicado por parte de la Suprema Corte en donde se decía que la lista negra que emite el SAT de los compradores de comprobantes no viola garantías constitucionales. Entonces, todavía tienes el problema de que si te agarra la autoridad, pues te la vas a pasar muy mal. ¿Qué nos dice acerca de esta lista? Transcurrido el plazo, o sea, los 15 días que tenía el contribuyente, dicho plazo, la autoridad en un plazo de que no exceda de 5 días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer, notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado, en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del SAT, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y por lo tanto se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. ¿Qué es esto? Que si la autoridad me dice que mi operación es inexistente y que estoy vendiendo facturas, que estoy comprando más bien, me va a decir, tu operación no existe, te mando un requerimiento y tú lo recibes, tengo un plazo de 15 días para mandarte, ¿no? Tú lo recibes y durante ese plazo contestas, tratas de justificar la operación y cuando das respuesta, tienes otros 5 días, bueno, más bien tiene la autoridad 5 días para decirte, dar su resolución, o meterte a una lista, ya sea que no lograste justificar o ni siquiera lo hiciste, no respondiste a la autoridad. La autoridad lo que hace es emitir un listado de estas personas que compran comprobantes fiscales, y en ese listado están todos aquellos que compraron, no los que los vendieron, los que los compraron. Ahora, esto ya le afecta al contribuyente porque estás en una lista al público. Es posible que tus clientes, tus prospectos de clientes, entiendan que no es bueno hacer operaciones contigo porque puede haber problemas para todo aquel que tenga relación con este contribuyente marcado. Ese va a ser el problema. Ahora bien, la defensa, algunos argumentando esto, que viola garantías individuales el hecho de que se dé al público este tipo de información. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede? Que yo diga, ¿sabes qué? Violas mis derechos. ¿Sí? El cliente va a decir, no me conviene hacer negocios con él, pues ya me afectó. ¿Y qué tal si en realidad la operación sí está justificada? Si es una operación real, pues ya me perjudicó porque me estuvo dando mala fama. Eso sí lo puedo comprobar lo contrario. Pero si en realidad sí estoy comprando comprobantes fiscales y no desvirtúo el requerimiento de la autoridad, me van a enviar un aviso,
Bueno, ya ni el aviso ya no es necesario. Va a mandar el listado de toda la gente que no pudo comprobar el origen de la operación. Y entonces a quien están perjudicando es al comprador. No hay sanciones, salvo que lo cachen al que emite los comprobantes. Es el que debería estar en el tambo, pero está quien le compró. Ese es el problema aquí adicional. Entonces, no solo el problema es que te hayan cobrado por la asesoría, que te hayan aconsejado en comprobar a través de estos FDI que te vendieron. Entonces, si ya aquí hay un problemota, ok, pero viene un revés de la autoridad. No crean que todo es tan fácil. ¿Qué nos dice la Suprema Corte, que es donde se emitieron estas demandas de amparo? Pues vamos a ver en breves instantes. Nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos con estas demandas de la gente que estuvo en el listado de compradores de comprobantes fiscales. Los contribuyentes intentaron defenderse, no contra el hecho de comprar el comprobante fiscal digital, porque a lo mejor en realidad sí los comprobaron y no tienen manera de comprobar, pero se fueron por otro lado: la violación de los principios y las garantías individuales. Dice aquí, la segunda sala, en su comunicado 139-2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió 5 amparos en revisión en los que se alegaba que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación violaba los siguientes derechos: audiencia, libertad de trabajo, protección de datos personales, principio de irretroactividad de la ley, presunción de inocencia, legalidad, el artículo 22 constitucional por tratarse de una pena infamante y desproporcional. La problemática fáctica detrás de estos asuntos consistió en que diversas empresas emitían comprobantes sin contar con el personal ni con los activos para realizar las actividades. El código señala esencialmente que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente emite comprobantes fiscales sin contar con los activos ni los medios para realizar operaciones que amparen tales comprobantes, se presumirá la inexistencia de las operaciones. Y dice aquí, la segunda sala resolvió que el artículo 69b no es violatorio de los derechos mencionados y que establece un procedimiento constitucionalmente válido para verificar si una empresa realiza este tipo de actos simulados. Después de un análisis, la segunda sala negó los amparos en virtud de que no se violaban los derechos alegados. Los argumentos torales para llegar a esta conclusión fueron que tal artículo es una norma procedimental, por lo que puede ser aplicada en cualquier momento, de acuerdo con el artículo 6 del Código Civil Federal, que dicho precepto no altera o modifica situaciones de hecho pasadas, ya que el artículo busca verificar la realización de un hecho pasado sin eliminar los efectos que ya tenían los comprobantes fiscales o evidenciar una situación que no estaba presente desde un inicio, sin poder modificarla porque nunca existió la operación que pretendía amparar los comprobantes. Por otro lado, dice también que dicho artículo respeta la garantía de audiencia debido a que los afectados cuentan con un plazo para aportar pruebas para desvirtuar la presunción, que no se viola el derecho de presunción de inocencia a establecer una presunción no concluyente, ya que se pueden presentar pruebas en contrario, que dicho artículo no vulnera el principio de proporcionalidad de los impuestos, en tanto no se trata de un impuesto, que la propia legislación establece que la razón social o denominación social es un dato personal de carácter público
y no consiste en información confidencial que justifique su protección especial. Pero esto es discutible, porque el hecho de que te vinculen, te evidencien al público como alguien que realiza operaciones inexistentes, entonces aquí sí está violando tus derechos, en el sentido de que está bien, es una información pública, pero esta información pública la están tratando y la están ligando con un delito. Entonces es posible que pierdas clientes al creer que no eres un buen prospecto para trabajar con ellos. Que el artículo impugnado no viola el derecho al trabajo, en virtud de que no impide el normal desarrollo de las actividades de la persona moral. Que la autoridad fiscal solo tenía la obligación de respetar lo establecido por la norma, por lo que no se deja en estado de inseguridad jurídica al contribuyente y no se viola el principio de legalidad. ¿Ok? Entonces aquí la autoridad judicial, en este caso, nos está diciendo que aquellos que interpusieron la demanda de amparo alegando que este 69B viola las garantías individuales, pues no lo está haciendo, está dando incluso una justificación que a todas luces pues también es válida, de que el procedimiento y todo lo que contiene el 69B no viola derechos y es aplicable. Ok, yo creo que esta parte es un poco todavía defendible. Acuérdense que no necesariamente tienen que tener la razón para ganar un juicio, y no necesariamente no lo tienen que tener para perderlo. Entonces aquí hay que buscar una manera de justificar y después fundamentar para que se pueda lograr el amparo. Pero aquí parece ser que la orientación es hacer que la autoridad pueda seguir haciendo las revisiones a los contribuyentes. A final de cuentas, lo que se pretende es que se elimine, se erradique este problema del tráfico de comprobantes. Eso es verdaderamente el problema. Ya todo lo demás viene adicional. Los que en realidad sí realizaron la operación son los que pueden defenderse y tienen manera de comprobarlo. Entonces aquí hay que ver, estar al pendiente de qué es lo que resuelva la autoridad. Ahorita es un comunicado, no tardan en sacar la tesis de jurisprudencia. Pues estaremos atentos a ver cómo se va a resolver esta situación. Al final de cuentas debemos buscar soluciones para nuestros clientes. Ok, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su atención el día de hoy aquí en La Velada Fiscal, y nos escuchamos el próximo